Bienvenido a la Noche en Blanco. Hoy tenemos un invitado muy especial, Manuel Pons Pelas, un cineasta español nacido en Barcelona. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Primeramente, agradecerle su tiempo. Sabemos que su agenda es apretada. Bueno, cuéntame cómo llegó a formar parte de este mundo de la cinematografía. ¿Le costó? Sabemos que es difícil entrar en este mundo, ¿verdad? Bueno, sí, es difícil entrar y es difícil salir, porque una vez que se instala en tu corazón el sentimiento cinematográfico, pues se queda ahí, ¿no? Y nos tiene cautivados. ¿Cómo empiezan las cosas? En mi caso, sin duda, viendo mucho cine. Yo tuve la suerte de vivir un periodo en el que en las grandes ciudades, al menos, y en los pueblos también, había muchos cines, muchas salas de exhibición. Y en esas salas de exhibición se podía ver cine de tipo americano, cine de tipo de consumo, pero también un cine de autor que hoy en día prácticamente se ha vuelto invisible porque no hay lugares donde exhibirlo. Y ese tipo de cine de autor me emocionó íntimamente. Ya me parece recordar que vi una película de Stanley Kubrick en 2001, Una odisea del espacio, con 8 años de edad. Entonces, este tipo de circunstancias marcan la trayectoria, no solo la artística, sino la personal. Y fue viendo este tipo de cine y acudiendo a cineclubs ya en la adolescencia que estuve en contacto con los grandes maestros del cine, en particular el cine europeo, que es el que más me ha interesado, y a partir de ahí empezó el deseo, ¿no? El deseo de representar un mundo personal con unas técnicas que son las cinematográficas, y eso fue progresando hasta la fecha, con momentos difíciles, con momentos de transición a nivel de la industria cinematográfica, entre el celuloide y el formato digital, lo cual, pues bueno, actualmente nos permite las nuevas tecnologías digitales hacer cine con bastante libertad, ¿no? De manera que fue siendo espectador y amando profundamente las salas y las pantallas y los olores de la moqueta y las latas de cine, que me permitió luego pues intentar expresar un mundo personal, que es el cine de autor. No es más que eso, ¿no? Intentar expresarse a través de un lenguaje, de una forma artística que, como la palabra, encierra muchas posibilidades: la poesía, la prensa deportiva, las revistas, la literatura. Pues en el cine y en el audiovisual tenemos lo mismo. A mí me interesa el cine de autor, casi en su vertiente mística. Yo hablo de cine mística, y entonces hay algunas referencias en la historia y una posibilidad de hacerlo nuestro y hacerlo actual en este arte del tiempo, como diría Tarkovsky, el cine. Entonces, usted tiene mucha suerte de su pasión ya se convierte en un mundo, un trabajo profesional. Eso quiero que te cambió la vida para meter a usted en mundo profesional, en cinematografía. Sí, bueno, un grandísimo director de cine suizo que se llama Alain Tanner, que es posiblemente el representante más conocido de la cinematografía helvética, me dijo que el cine amateur es algo maravilloso, porque amateur viene del verbo amar. O sea que, independientemente de la circunstancia económica, hay el cine arte, el cine necesidad vital. Y ese tipo de cine, pues sí, es el que yo desarrollo, ¿no? Hay una gran preocupación sobre esa palabra que has utilizado, que es profesional, ¿no? A veces se identifica lo profesional con la calidad y lo amateur con las carencias, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante es tener una conciencia de los medios de producción que se disponen para utilizarlos con el buen fin de hacer poesía, de hacer un cine artístico. Y yo insisto en que mi cinemística, que es de la que yo puedo hablar, que también han hablado otros anteriormente, como José Valdelomar, el granadino, o franceses como Robert Bresson, o Pier Paolo Pasolini en Italia, y la lista pues no es muy larga, pero como mínimo hay 20 o 30 directores que ahora acudirían a mi memoria. Pues este tipo de cine está de alguna forma por encima
o por debajo, pero en todo caso no en el mismo lugar que lo que se considera la industria cinematográfica. Es otro mundo, es otra necesidad, son otros elementos los que se disponen y los que se representan. Y entonces, pues, el tema profesional no, yo en esto te tengo que llevar la contraria porque yo no soy un cineasta profesional, ¿eh? Yo digo que soy un cineasta con H intercalada, ¿eh? Esa letra muda tan maravillosa que tenemos en español, cine hasta que la impermanencia, ¿no? Y eso es precisamente lo que me interesa. Luego hay otros tipos de cine, en Hollywood, en España, en muchos lugares, pero para mí eso no es lo que yo pretendo. Aparte de ser director, productor, guineasta y crítico de cine, usted es biólogo y naturalista. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? ¿Actualmente ejerce con algo relacionado con esto? Sí, bueno, la observación es fundamental y la investigación también. Entonces, la biología, que etimológicamente viene del latín bios logos, estudio de la vida, y el cine en el fondo se ocupan de lo mismo, ¿no? De la vida y sus alrededores. Como diría el poeta Rafael Guillén, el tiempo y sus alrededores. Pues la biología que yo desarrollé durante varios años pues era una biología naturalista de la observación de los fenómenos, ¿no? Fenómenos del griego phainommenon, lo que aparece y desaparece. Y entonces estos fenómenos son los mismos que en una vertiente tal vez, en una vertiente más antropológica, intento retratar a través del cine. Como biólogo estuve mucho en la naturaleza, estuve mucho mirando al microscopio y siempre a través de la visión, y no solo la del ojo, sino la del ojo interior y la visión auditiva. Es la que ahora me ocupan en este cine, pero en el fondo pues he cambiado el microscopio por una cámara, sigo haciendo muchas cosas en la naturaleza y ambas cosas me siguen apasionando, ¿no? Aunque la biología, desde luego, ya hace años que no la ejerzo en las universidades y queda más para el disfrute personal. Nacido en Barcelona y recorrido medio mundo, ¿qué le hizo acabar en la ciudad de Granada, aquí? Sí, bueno, eso habría que preguntárselo a Granada, no solo a mí, porque yo creo en el misterio del espacio y en el misterio del tiempo, y muchos de los que hemos conocido a Granada, o al menos la hemos entrevisto en las calles del Albaicín, en las calles del Sacromonte, en los silencios del Valle del Darro, pues nos hemos sentido, dijéramos, tocados por esta especie de extraña varita mágica que tiene el duende, ese duende del que ya hablaba Federico, de ese duende del cual mejor no hablar mucho porque es como el silencio que se rompe al mencionarlo, y esta sensación mística, espiritual de Granada, más que la folclórica, fue la que me retuvo, ¿no? Encontré una casita maravillosa y muy sencilla en el Sacromonte, medio cobijo, y han pasado ya unos cuantos años, pero sigo estando feliz de encontrarme aquí. Qué bien. Y a lo largo de su carrera tiene un gran número de trabajos publicados. Bueno, ¿con cuál se quedaría usted? Sí, bueno, el yo ya es una pregunta importante, ¿no? El tiempo es como el río de Heráclito, de lo que decía, que nunca te bañas dos veces en el mismo río, porque el río ha cambiado y tú también. Entonces, con las películas que uno ha hecho y las actuales ocurre lo mismo. Es otro yo el que ahora hace películas, tiene bastante relación con el yo anterior, pero las películas han cambiado, las que uno ha hecho antes las ve de forma distintas y las que uno hace ahora pues tal vez se verán de una manera también diferente con el paso del tiempo. El yo que parece que ahora me habita en este mundo tan misterioso, pues ha hecho 2 o 3 películas recientemente que son las que más se acercan a mi forma de ser actual y a mis inquietudes, ¿no? Desde luego El don de lágrimas, este largometraje de 6 minutos que hemos acabado el verano pasado,
pues representa mucho mi visión actual de las personas, de la historia, de la naturaleza. Y en este sentido, pues sí, he de decir que es el que siento más cercano, ¿no? Hay otras como Antonio el Demiurgo que se están montando actualmente, Recuerdos de un olvido, una película de 24 horas de duración que se interesa sobre el gran misterio del tiempo. Pues estos tres títulos son los que siento más cercanos, sí. Nos gustaría profundizar el tema del último cortometraje, El don de las lágrimas. ¿De qué trata? Sí, bueno, el cortometraje se estrena este 14 de marzo en Ginebra y está dedicado a un filósofo y un pensador suizo, Jean-Jacques Rousseau, que este año 2012 se celebra el tercer centenario de su nacimiento. Entonces, Rousseau en Suiza es un poco como el Cervantes de España. Es una figura muy importante en el mundo no solo cultural, sino político, social, etcétera. Y un productor amigo mío, Max Carley, de Rita Productions, en Ginebra, pues me propuso hacer un cortometraje sobre Rousseau. Yo podía escoger el tema, en fin, tenía libertad total de movimientos, y ese cortometraje iría integrado en un largometraje sobre Rousseau que se ha producido en Suiza. Entonces me llegó esta propuesta en verano y me pareció un tema pues muy valioso, porque la personalidad de Rousseau ha influido mucho en la historia del mundo occidental, tanto a nivel de la educación como a nivel político. Y bueno, la opción fue el don de lágrimas. Es una expresión que se utilizaba antaño, ahora cada vez es menos frecuente, y hacía referencia a aquellas personas que tenían una relación espiritual importante con su entorno y que en ocasiones lloraban no por tristeza necesariamente, sino por una emoción casi inexplicable que les embargaba. Y esas lágrimas, que son agua, y como diría nuestro alquimista del cine José Valdelomar, como agua en el seno del agua, ¿no? Somos agua en cierta manera y las lágrimas afloran. Pues ocurría bastante en el caso de Jean-Jacques Rousseau, que en su biografía y en diferentes obras pues hace alusión de que en varios momentos, delante de un paisaje, escuchando una música, ante una emoción aparentemente menos importante que otros grandes momentos de su vida, lloraba, surgían las lágrimas, ¿no? Y este don de lágrimas es el que hemos intentado retratar en un rodaje que se produjo en Granada, en la tierra un poco del agua, ¿no?, de Andalucía, en el milagro del agua granadino. Y bueno, pues sí, fue una producción bonita. Insisto, como te comenté antes, que desde mi perspectiva es un largometraje que dura 6 minutos, en el sentido de que la estructura narrativa y la sensación del film no es para mí de una obra corta, sino de una obra breve en el tiempo, pero una gran extensión en el corazón tal vez del espectador. Vosotros me diréis vuestra opinión, ¿no? Se rodó aquí en agosto y se rodó en unos lugares maravillosos que tiene la provincia de Granada, en los Cahorros de Monachil, en el pantano de Bermejales. Incluso nos trasladamos a la ausencia de agua, que es el desierto. Entonces estuvimos grabando en el desierto de Tabernas unas secuencias también muy bonitas, en el castillo de la Calahorra, y con 2 buenos actores y amigos, ambos, tengo el placer de contar con su amistad, que son Hermán Bonín y Natalie Ovel, y un equipo compuesto por gente de Guadalcine, que es nuestra entidad aquí en Granada, entusiastas de este tipo de cine de autor. O sea que esta es la única película sobre Rousseau que se ha hecho fuera de Suiza y parece ser que gusta y que va a tener un itinerario de festivales interesante. Qué fusión interesante, ¿no? Y bonito. Sí, sí. Que entonces, esto, ¿a quién va dedicado este corto? Pensando lo que quería transmitir Rousseau. Sí, claro, porque Rousseau tiene una obra extensísima y aquí nos centramos en un episodio que a mí me conmovió mucho, que Rousseau, al final de sus días, alejado del mundo, de la cultura, incluso se dedica a la botánica.
Y en ese periodo en el que él vive de una forma bastante solitaria en el campo, pues empieza a escribir sus memorias, que él titula Mis confesiones, ¿no? Y son 2 volúmenes bastante extensos, pero hay un episodio de esas memorias que él titula El episodio de la cinta robada. Y reconoce un pequeño crimen que él cometió en su juventud. Él, que era el gran humanista, el gran defensor de los derechos del individuo, de la libertad, en una edad madura y sin tener ninguna necesidad al respecto, confiesa una acción, dijéramos, de la cual él se arrepiente, y es el haber acusado a una chica de la cual él estaba enamorado, Marión, de un robo que él cometió, el robo de una cinta preciosa en aquellos momentos, estamos en el siglo XVIII, perdón, y ese robo que él hace en la casa del conde de la Roque, que precisamente era para regalárselo a Marión, que era la cocinera de aquella casa. Rousseau en aquella época tendría pues 17, 18 años, cuando le descubren, a él no se le ocurre nada peor que acusar a la chica, a Marión, de haberlo robado ella para ofrecérselo a él. En fin, un despropósito total. Y Marión, cuando ambos se produce un careo en casa del conde de la Roque, Marión tiene una altura espiritual maravillosa al decirle a Rousseau, no le acusa ni le insulta, simplemente Marión, esa muchacha sencilla, pero con un gran corazón, le dice: Rousseau, os creía persona honesta, me hacéis muy desgraciada, pero no querría estar en vuestro lugar. Y Rousseau reconoce, efectivamente, tuvo toda la razón del mundo, porque ni un solo día de mi vida he dejado de arrepentirme de aquella falsa acusación, y él mismo se cuestiona qué sería de aquella chica, porque eran tiempos muy complicados, que fue expulsada de la casa del conde y que no se sabe qué vida llevó a continuación. Seguramente con dificultades, porque tendría la mala reputación de haber sido despedida tal vez por un hurto, por un robo. Eso a Rousseau le conmueve hasta el final de sus días, y reconoce que escribe sus confesiones, sus memorias, en cierta forma para exorcizar este sentimiento de culpabilidad, reconocerlo y aliviar ese dolor que llevaba en el corazón a través de las lágrimas, a través de la escritura, a través de reconocer los propios errores. Esta gran sinceridad de uno de los grandes protagonistas de la historia intelectual de Occidente, pues me conmovió, y El don de lágrimas trata de eso, de esas lágrimas redentoras, de ese pecado de juventud, y está dedicado naturalmente a Marion y a Jean-Jacques Rousseau, porque ambos fueron fuerzas motrices necesarias, ¿no?, para que ese sentimiento en el Rousseau posterior, el Rousseau que escribe sus grandes obras, como sobre la educación, sobre la política, sobre el hombre, viene marcado de ese hecho de juventud, ¿no?, de ese pequeño gran error que hace el Rousseau que luego nos interesará a todos. Ahora comprendo por qué Rousseau es tan valiente, reflejó en su trabajo posterior, ¿no? Ahora comprendo muy bien. Y con esta idea, ¿cómo planteó usted el trabajo previo, como guión, cámara, localización, actores, etcétera? Sí, bueno, pues como lo hacemos casi siempre desde unos años a esta parte, de una forma sencilla, el guión, bueno, soy autor del guión, de la producción y de la dirección, y también de la cámara, del montaje y prácticamente de todas las dijéramos, todas las labores de responsabilidad. Pero hubo un equipo, pues como digo, alrededor de este proyecto, que contó con cierta financiación, al menos para hacerlo con dignidad, y fue un trabajo de equipo muy bonito. Hubo vestuario, hubo una dirección artística, hubo maquillaje, se cuidó a los actores lo máximo posible, porque el tipo de interpretación, que era muy íntima y en escenarios naturales, y en el mes de agosto, pese a que estábamos cerca del agua, pues requería pues arropar un poco esta circunstancia, ¿no?
Pero bueno, basándonos en el episodio de la cinta robada, fue una interpretación completamente libre y fue nuestro Rousseau. Rousseau sigue estando espiritualmente aquí y nosotros lo hemos representado a través de nuestra imaginación. Y en realidad el corto trata mucho de esta vertiente de la realidad, porque lo imaginado forma parte de lo real, ¿no? Entonces nosotros, cuando Rousseau imagina ese pecado de juventud, ve a Marion, la ve perfectamente, Marion dialoga con él y él dialoga con Marion. Entonces, este terreno que no es onírico, no son sueños, sino que es el pensamiento, optamos por hacerlo visual. Es decir, que yo puedo imaginar una manzana en mi mano y describir perfectamente su color, su textura, si está arrugada, si está fresca, e incluso te puedo preguntar a ti cómo la ves, si coincidimos en el criterio o no. Y estamos viendo nosotros perfectamente a la manzana. Pues esa fue la situación que el reto técnico y maravilloso de la cinematografía, de retratar ese mundo invisible a través de lo visible, respetando la diferencia entre ambos mundos que se tocan, pero que tienen desde luego una frontera que el hombre ha calificado de realidad. Este fue el desafío de guión y luego en la realización pues bueno, tuvimos suerte en cierta manera, porque cuando se ruedan exteriores hay muchos riesgos y el resultado pues bueno es esta obra extensa de 6 minutos de duración que está disponible para esperemos que se pueda pasar pronto en Granada. Bueno, entonces que tengo ganas de ver. Vamos a ver un pequeño fragmento de El don de las lágrimas. Avec une fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne pouvait pas la voir sans l'aimer. On la fit venir, l'assemblée était nombreuse et le comte et la comtesse y étaient. Devant un tel tribunal, la pauvre fille reste interdite, se tait, se met à pleurer, et ne dit que ces mots. Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien malheureuse. Mais je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être à votre place. Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Rousseau, vous me rendez bien malheureuse. Mais je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous me rendez bien malheureuse. Mais je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être à votre place. Mais je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être à votre place. Rousseau. Durante el rodaje, ¿qué son lo que define la caridad y la creatividad realmente? Bueno, la creatividad es como el valor, ¿no?, que se da por supuesta. Y entonces el rodaje es un compromiso acertado en la medida de lo posible y basado en las experiencias anteriores entre los medios de producción de que se disponen y esa creatividad. Y en realidad lo que sí he aprendido de algunos cineastas que incluso he llegado a conocer en persona es que en muchas ocasiones lo más sencillo suele ser, la solución más sencilla suele ser de las más interesantes. De manera que la sobriedad y la ausencia de efectos especiales y esa cercanía con una verdad entendida también en los medios de producción define mucho el tipo de proyecto, ¿no? Entonces el cineasta está obligado a tener conciencia de esos medios de producción y considerar en ocasiones la precariedad como un regalo estupendo para desarrollar la obra, que será muy distinta de otras obras que cuentan a lo mejor con todo lo necesario y a veces más de lo necesario. Entonces ese equilibrio, ese desequilibrio exquisito entre los medios y la creatividad es el oficio un poco del cineasta, ¿no? Bueno, una última pregunta, Manuel, que me parece que Rousseau desde hace 3 siglos ya puso la lupa en un sentido autocrítico sobre sentimiento humano en la naturaleza, en la mujer.
Y en la sociedad, su filosofía ha cambiado algo en esta sociedad del siglo XXI. ¿Qué te parece? Bueno, Rousseau era un precursor del romanticismo que se desarrollaría 50, 60 años después de él en el siglo XIX, ¿no? Y uno de los lemas preferidos por los románticos es cualquier tiempo menos el presente. De manera que en este sentido yo tal vez adhiero un poco a esta versión romántica y para mí también el tiempo ese gran misterio. No vivo la actualidad de una forma cercana, dijéramos. Afortunadamente en Granada estoy un poco lejos de las grandes corrientes, tanto culturales como económicas del siglo XXI. No conozco mucho el siglo XXI y el siglo XVIII de Rousseau tampoco. Pero de una forma evidente sí cabe decir que han cambiado las formas de representar nuestro mundo. En el siglo XVIII pues posiblemente teníamos la palabra escrita, leída para los que sabían leer, y la experiencia personal, que es fundamental en la vida de cualquier persona, ¿no? Y en nuestro siglo, en el siglo XX y en el XXI, pues sí que esa forma de representar el mundo ha variado mucho, porque no solo tenemos la experiencia personal, sino que la experiencia personal viene en muchas ocasiones deformada por otras representaciones del mundo, entiéndase los medios de comunicación, tanto la prensa como el audiovisual, que ha tomado una gran importancia en la vida de las personas, no digamos con el Internet, ¿no? Entonces, esta alteración de la representación íntima a través de las representaciones del mundo de los demás, pues es un arma de doble filo. Puede tener una capacidad enriquecedora y otra un poco aniquiladora del individuo. Yo creo que en la mayor parte de las ocasiones este sistema económico tiende a proponernos la parte aniquiladora, estupidizante del individuo, por motivos de economía de consumo, ¿no? Y en esto creo que es la gran diferencia entre el siglo XVIII y el siglo XXI, ¿no? Entonces hay una opción, es tal vez ser objetor de estos medios, objetor de conciencia de televisión o de Internet, o ser muy selectivo y saberlo utilizar como una herramienta preciosa y precisamente por ello utilizarla poco, ¿no? Y bueno, pues me alegra esta pequeña colaboración con vuestras actividades, ¿no? Porque en este sentido la responsabilidad del creador audiovisual a todos los niveles, desde el técnico, pasando por el creador, el cineasta, el realizador de televisión, de vídeos, tiene una gran responsabilidad porque representa un mundo para él mismo, pero también para los demás. Y creo que este estado de conciencia sería fundamental para mantener este sentimiento romántico de la vida, que en el fondo yo creo que es apetecible para todos. Pues nada más, Manuel, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí y poder conocerte un poco más, y te deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto. Y muchas gracias por seguirnos, y la semana que viene más, y aquí en La Noche en Blanco. Résolution que j'ai prise d'écrire mes confessions.